Entonces, hemos estado trabajando con ustedes con las diapositivas, ¿no? Vamos a... ¿Se visualiza? Sí, doctor, se visualiza. Realiza. Bien. Bien, entonces hemos estado hablando de los principios procesales, ¿no? Bien, a ver, vamos a pedir, a ver, voluntarios, a ver, voluntarios, a ver, ¿cuál era la diferencia antes de continuar? Habíamos hablado sobre la constitución política del Estado y el derecho constitucional. ¿Cuál era la diferencia? ¿Alguien puede decirme? Si me dice su apellido paterno o materno para considerarlo. Ya saben ustedes que al final voy a sumar todas las participaciones. Ahora tengo 2, 4, 6, 8, 10, 11 participaciones en la clase anterior. De esa manera vamos regulando la nota, porque no todos meten la misma nota, ¿verdad? Pero alguien puede decirme, ya hablamos de Constitución Política del Estado y hicimos una diferenciación con el derecho constitucional. ¿Nadie recuerda? Bien, no ha asistido, no sé qué pasa. Por esta vez no voy a considerar notas. A partir de la próxima clase ya les voy a considerar notas. Conforme vamos avanzando, vamos a ir, como tengo ya la relación, si no hay interacciones voluntarias, voy a tomarles orales. Ahí sí les pongo su nota. Y si es voluntario, me considero su participación, ¿verdad? Pues hemos estado hablando de los principios, de este nuevo Código Procesal Penal, perdón, constitucional, ¿verdad? Hemos hablado del principio de dirección judicial del proceso. ¿En qué consistía? ¿En qué consistía el principio de dirección judicial del proceso? ¿Alguien? ¿Qué está pasando? ¿No están asimilando? ¿Qué está pasando? Hemos hablado del principio de dirección judicial del proceso. Les he dicho, de la propia nominación del principio se puede sacar el concepto, si no saben, ¿no? Entonces hemos dicho, no, los procesos constitucionales tienen que estar dirigidos por un juez, ¿no? Por un juez, en cuanto a los mecanismos, a las etapas, los tiempos, ¿no? Que establece el Código Procesal Constitucional. Primera instancia, segunda instancia. Entonces, bajo la dirección del juez, se van a actuar todos los procesos constitucionales cuando se vulnera derechos que están establecidos en la Constitución Política del Estado, ¿cierto? Principio de economía, habíamos dicho que en ese tipo de procesos, ¿no? Las personas naturales no tienen por qué hacer gastos, ¿cierto? Gastos económicos porque así lo disponen, ¿no? El Código Procesal Constitucional. Inmediación, hemos dicho, es, es el acercamiento del juez con las partes del proceso, ¿cierto? Entonces, de esa manera, de cerca, va a conocer y sobre todo el juez constitucional va a aplicar el principio tuitivo. ¿Qué significa? De amparar a las personas que han sido vulnerados en sus derechos. Hemos hablado del principio de socialización. Entonces, el derecho constitucional pues es amparar no solamente a una persona, sino a toda la sociedad, ¿no? En cuanto a sus derechos.
de acuerdo a lo que dispone la Constitución Política del Estado. Principio de gratuidad, hemos dicho, no se pagan tasas judiciales, aranceles judiciales, pues a excepción, ¿cierto?, de las personas jurídicas. ¿Quién es persona jurídica? Te hemos dicho, ¿cuál es la diferencia con persona natural? Persona jurídica es el que representa una institución, ¿cierto? Entonces no se demanda a la institución, sino al que representa a la institución. Entonces, esa institución, si es persona jurídica, en esos casos sí es distinto. Ahora dice, el juez y el Tribunal Constitucional tienen el deber de impulsar de oficio los procesos, salvo en los casos expresamente señalados en el presente código. A ver, ¿qué tienen ustedes por impulsar de oficio? ¿Me están escuchando o no escuchan? Sí se le escucha, doctor. Ah, ya. Pensé que no estamos escuchándonos. Sí, te lo escucho. Ya, bien, gracias. A ver, ustedes ya son estudiantes de Derecho, ya están ustedes en el octavo semestre. Ya tienen una base jurídica, están en formación jurídica ustedes. Entonces, ¿qué entienden ustedes? Que el juez y el tribunal tienen el deber, pues, ¿no?, de impulsar de oficio los procesos. ¿Qué significa eso? Doctor, vendría a ser más o menos un proceso que el curso que corresponde, o sea, toman su propia iniciativa. Eso vendría a ser un impulso de oficio más o menos. Bueno, lo que tengo entendido. ¿Ya? ¿Alguien más? Buenas tardes. Pero, Yo entiendo que es una actividad que tiene que realizarlo como deber propio. No es necesario que las partes le ordenen o de repente otra entidad, sino que como su propio oficio, como su propio deber, lo debe ejecutar. ¿ya? Correcto. Su apellido de ambos, primero de la señorita. ¿Cuál es su Lescano apellido? Gutiérrez, doctor. Lescano. Lescano Gutiérrez. Gutiérrez. Segundo, Vilca Guaita Oliver. y qué bueno. Bien, está claro, ¿cierto? Entonces, en este tipo de procesos, ¿no? A veces quien debe impulsar son las partes en otros procesos, ¿no es cierto? Impulsar significa, digamos, buscar la celeridad, presentar recursos, ¿no?, para llegar al objeto del proceso. Pero en materia constitucional dice el juez de oficio. Por eso decimos, en este tipo de procesos constitucionales se aplica el principio tuitivo. ¿Qué significa? Este principio significa el de garantizar, ¿no?, los derechos del vulnerado, ¿no? En otras palabras, ampara más al trabajador que al empleado, ¿cierto? En materia de procesos constitucionales. Entonces, de oficio ellos tienen que este, impulsar este tipo de proceso. Dice así, el juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia de las formalidades previstas en este código a logro de los fines de procesos constitucionales. Entonces, si hablamos de esta exigencia, estamos hablando, por ejemplo, ¿no?, de, digamos, cuando el juez dispone, ¿no? Digamos, dispone, digamos, que aclare su demanda o, o digamos, digamos, adjunte, ¿no?, un elemento probatorio. Esa en materia constitucional no se actúan las pruebas, el juez lo valora, ¿no? Las partes también tienen derecho a observar, pero no es como en materia civil, que nosotros actuamos las pruebas y tenemos derecho a oponer, ¿no? Entonces aquí deja el criterio del juez, quien tiene que resolver sobre la pertinencia, conducencia y utilidad de las pruebas. Dice, cuando en un proceso constitucional se presenta una duda razonable respecto de... Perdón, perdón, señor. Algo. ¿Cómo estás? ¿Qué te cuesta? Sí, sí, no hay problema, no hay problema para mañana. Está bien, no hay problema. ¿Ya? Gracias, por... Ya, listo, gracias. Ya, salud. Gracias.
Disculpa, la llamada. Bien, entonces estábamos tratando de interpretar este principio. Dice, cuando en un proceso funcional se presenta una duda razonable, respecto del proceso debe declararse, ¿no? Cuando en un proceso funcional se presenta una duda razonable respecto de que si el proceso debe que declararse concluido, el juez y el tribunal constitucional declaran su continuación. Esto es lo que decíamos, ¿no? El principio tuitivo, ¿cierto? O sea, el amparo de la persona vulnerada en sus derechos. Como se dan cuenta acá el juez debe de, si es que hay una duda, entonces, ¿no? Que el derecho debe de dar concluido, pues el juez no puede acudir. Si ve que es el derecho vulnerado, entonces continúa la secuela del proceso. ¿Ya? Secuela del proceso. Pero a veces, ¿qué pasa en la práctica, no? A veces debe presentar un proceso de amparo porque ha sido vulnerado su trabajo, ¿no? Porque hay despido arbitrario, despido nulo, despido incausado, ¿no? En el centro laboral. Pero, ¿qué pasa, digamos, si dentro del proceso se da cuenta, digamos, el empleador o la institución se da cuenta que han cometido un abuso? Entonces ellos reparan el daño. Entonces le pasan su carta o lo llaman, le dicen, señor, sé que ha habido error del abogado, de nuestro asesor, de interpretar una norma, ¿no? Usted tiene que retornar a su centro de trabajo el mismo cargo con la misma relación. Entonces ahí se produce, ¿no?, la sustracción de la materia. ¿Alguien sabe qué significa sustracción de la materia? ¿Ha escuchado o no? Sustracción de la materia. ¿Nadie? Dice, sustracción de la materia significa cuando se repara el daño. Yo presento mi demanda, ¿no? Una demanda, digamos, de reposición en el centro laboral, ¿no? Un proceso de amparo. Si la institución ha reparado, entonces, automáticamente, entonces, el demandante se puede desistir de la demanda, porque ya ha sido reparado su derecho que ha sido vulnerado, ¿no? Entonces, y cuando hay duda razonable, ¿no?, sobre un derecho que, digamos, no está bien claro la demanda, pero significa que se ha vulnerado un derecho. Entonces, cuando hay esa duda, entonces el juez va a interpretar, ¿no?, va a resolver a favor de la persona vulnerada. Entonces va a continuar el proceso. No es que, como otros procesos civiles, va a dar por archivado o simplemente, digamos, va a dejar para su actuación en la etapa, ¿no?, de la audiencia, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Ahora también dice, la gratuidad prevista en este artículo no obsta el cumplimiento de las acciones judiciales firmes que disponga la condena en cotos y cuotas conforme a lo previsto en el presente código. Pues, ¿qué significa esto? No. Si bien hemos dicho que un principio es la gratuidad, ¿no? La gratuidad, digamos, en presentar tasas judiciales, ceder notificación que se pagan, montos, ¿no? Si bien es cierto ello, pero ustedes saben, como consecuencia del proceso, si a mí, digamos, me demandan, o yo demando a una institución y me dan la razón al juez, entonces se supone que yo he hecho un gasto, ¿no? Pues ahí vienen las costas y los costes del proceso. Pues, tienen que tomar el servicio de un abogado, y tienen que viajar de un lugar a otro con pasajes, perdí tiempo, tengo que dejar mis trabajos, ¿no? Todo ello. Entonces, en este caso, ¿no? Si se pone la condena de costes y costos, entonces ahí sí se tiene que cumplir, pero eso tiene que ser acreditada con elementos de prueba. Pues, ¿cómo acredita, digamos, los costos? Entonces será, pues, el abogado me tiene que dar una boleta electrónica, ¿no?, de que cuánto le he cobrado yo los servicios, ¿cierto? Y me le he cobrado un proceso, digamos, 5.000 soles o 10.000 soles. Entonces, de esa boleta, con eso se acredita, ¿no? ¿No? Ahora, si es una persona jurídica, es otra cosa, ¿no? Porque estamos hablando de personas naturales. Entonces, en materia constitucional, sí se va a ejecutar las costas y costos del proceso.
Bien, ahora vamos a tocar sus órganos competentes. Dice, en los procesos constitucionales son de conocimiento del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, de conforme con lo dispuesto en la Constitución, respectivas leyes orgánicas y en el presente código. Entonces, acá verán ustedes, en el Poder Judicial se va a entablar, ¿no?, la demanda. Entonces, acá vamos a hablar de competencia. A ver, de acuerdo al, digamos, al Código Procesal Constitucional, ¿quién es competente para conocer los procesos constitucionales? ¿Alguien sabe? ¿Quién es competente para presentar una demanda, por ejemplo, de habeas corpus, procesos de amparo, de movimiento, habeas data y otros? ¿Quién es el juez competente? El juez penal de localidad, doctor, o cualquier juez penal nacional. No, se ha modificado. Saben ustedes, ¿no? El habeas corpus antes conocía obligatoriamente a los jueces penales. Eso se ha modificado con este nuevo Código Procesal Constitucional, que es la Ley 31.307. ¿Quién es ahora el competente para conocer un proceso constitucional, por ejemplo, de habeas corpus? El TC, ¿No? No, el Tribunal Constitucional. no, recién vamos a hablar primero constitucional, estamos hablando del juez también. ¿Quién es el juez competente para presentar, digamos, ustedes quieren presentar un proceso de amparo, o un habeas corpus, o un habeas data, o un proceso de acción de cumplimiento? ¿Quién es el juez? ¿A quién presentan? Al juez ¿Quién? penal. No, no he dicho juez penal, no. Existe un Al juez, juez de juez especializado. instrucción. No. ¿Qué Supremo. juez? A ver, ¿alguien sabe? ¿Quién es el juez competente para conocer procesos constitucionales? Si ustedes han leído esa ley 31.307, estamos interpretando el título preliminar, van a ver que se ha modificado en cuanto a la competencia de los jueces. Por ejemplo, antes cuando se presentaba habeas corpus, conocía cualquier juez penal. Eso se ha derogado y ya no conoce a jueces penales. Ahora, Doctor, el juez constitucional. claro, es el juez constitucional ahora que conoce, Ujú. juez constitucional. Pero ¿qué pasa, no? En Puno, por ejemplo, no hay juez constitucional. Entonces, si no hay juez constitucional, ¿quién conoce? Por ejemplo, en Arequipa hay juez constitucional, en Lima hay juez constitucional, pero en Puno no hay juez constitucional. Entonces, ¿a dónde presento yo? Al juez civil. Al juez civil. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Ahora, si, si en primera instancia, por ejemplo, no me da razón el juez, ¿no? No me da razón en su sentencia el derecho que he invocado, que se ha vulnerado, entonces yo recurro a segunda instancia. En este caso es, ¿cuál sería la segunda instancia? Ustedes ya han estudiado, ¿no es cierto?, las jerarquías, han estudiado toda la... ¿Mm? En segunda instancia, ¿quién conoce en Puno, por ejemplo, como lo correcto es, ¿no?, que donde hay juez constitucional va a conocer ahí también una sala constitucional, pero en Puno no hay juez constitucional ni sala constitucional. Entonces, ¿quién debería conocerlo? Los juzgados especializados, dependiendo a la No, materia. segunda instancia. Mm, Eso en civil ustedes han estudiado. Lo vamos a repasar hoy día. Eso es importante para que conozcan ustedes las instancias. Ya,
va a ser la sala civil. Como estamos presentando a juzgado civil, entonces si no me dan la razón, entonces yo apelo a la sala civil. La sala civil resuelve bien en mi favor o sigue manteniendo la posición del juez de primera instancia. Entonces, si sigue manteniendo el juez de primera instancia, entonces ahí yo presento un recurso impugnatorio de agravios. Eso más adelante vamos a ver eso. Agravios. A través del recurso de agravio, no, mi proceso va a llegar al Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución Política del Estado. Eso es dentro de la jurisdicción nacional, o sea, en Perú. Pero yo tengo también facultades para poder recurrir a organismos extranacionales, organismos internacionales, como es la OEA, el Tribunal de Paz de San José, ¿no? O sea, otros organismos, ¿no? Entonces, de esa manera, a nivel internacional también se revisa, digamos, la vulneración de un derecho. Pues a nivel jurisdiccional, dentro del Perú, el máximo intérprete es el Tribunal Constitucional. Por eso dice acá, la competencia para conocer jueces constitucionales son los jueces constitucionales y también el Tribunal Constitucional. Pero entonces vamos a recordar las jerarquías. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se elige? A ver, el juez de paz letrado. Juez de paz nomás. ¿Alguien sabe? ¿Dónde actúa un juez de paz? ¿Nadie? ¿Cómo eligen a un juez de paz? Ustedes, como senadores, tienen que saber eso. ¿Mm? Ahí pueden tener un vecino, sabe que tengo un problema, un juez de paz está con este caso. Entonces, no, ese no es competente. Solamente el juez de paz, su competencia es esto. Se está Asamblea, todo. doctor. ¿Mm? Doctor, son elegidos democráticamente con las personas, ¿no? Del lugar o de Ya, una comunidad, sería. ya. Bueno, la Asamblea General, doctor. A ver, ¿cómo En va a pedir? un proceso de elecciones, doctor, Ya, a que ver, se hace. ¿cómo se llama el que ha intervenido? Charaja Flores ¿Charaja? Miguel Ángel, doctor. ¿Charaja qué? Charaja Flores Miguel Ángel. Ya. Fíjense, efectivamente el juez de paz es elegido en una comunidad, por ejemplo, ¿no? En un distrito. Buscan a la persona más idónea, la más honrada, una persona que al menos tiene conocimientos, digamos, de que es instruido, ¿no? O conoce algo. A veces no hay, por eso no hay instruidos, pero alguien siempre tiene un poco más de conocimiento. Pues esos jueces de paz son elegidos a través de digamos, de- o sea, la población lo elige, ¿no? La población y lo va a ratificar las cortes superiores, ¿no? En base a si tiene o no antecedentes penales, judiciales o policiales, si es una persona no honorable, no ha tenido problemas sociales, si tiene un perfil, digamos, para administrar justicia. Entonces, si lo eligen, son ratificados, entonces ellos van a ser capacitados en las cortes superiores. Ahí lo capacitan, ¿no? Y tienen la limitación para conocer, digamos, ciertos procesos. Por ejemplo, no puede conocer, por ejemplo, un proceso de desalojo, pero cuya cuantía, pues, no llegue a una UTI, sino menos. ¿No? O sea, cosas simples, ¿no? Y ellos administran justicia en base a actas, ¿no? Hay un reglamento, ¿no? Hay un código que establece que debe actuar y que no debe actuar un juez de paz. Porque, o sea, el juez de paz no es un profesional abogado, tampoco es requisito que sea abogado, sino tiene que ser una persona notable, honorable, de un distrito, de una zona, quien va a administrar justicia al pueblo, ¿no? En base, en base a actas, ellos hacen actas. Pues alguien decía, ¿no? Alguien decía, un tratadista en materia penal decía,
Yo estoy enamorado de la justicia comunal o de un pueblo, porque todo es, digamos, en base a resuelve mayormente en base a una conciliación. Lo cita el juez de paz a las partes, ¿no? Les dice cuál es el conflicto, ¿no? Pues ahí les hablan el pro y contra, y en ese momento, digamos, la otra parte reconoce y hacen actas, y con eso les hace dar la mano y se resolvió el problema. Pero no así en nosotros, ¿no? Hay un procedimiento, hay unas etapas, hay un mecanismo que está establecido. Entonces nosotros tenemos que basarnos en un formalismo. Están previstos, ¿no? En las normas, en las leyes. Por una consulta. Sí. El juez de paz de... Perdón, un segundito, están llamando a la universidad. Un segundo. Ya, disculpe, a ver, usé la palabra. Doctor, le habla de Cristian Castillo, doctor. Una Ya, consulta, hablando bien, del juez de paz. ya. ¿Cuáles las funciones del juez de paz de la primera y segunda? Hay jueces de paz de primera y segunda. ¿Cuáles son las funciones? ¿Son lo mismo, doctor? Sí, son lo mismo, son dos. Porque Esto hay de primera depende, y de segunda, doctor, a veces primera juez de paz. nominación, efectivamente, hay primera y segunda nominación. Ya, esto depende de la cantidad de población de la zona. Que si hay una población, digamos, mayor, no son pocos, son bastantes de la población, entonces establecen un juzgado de primera nominación y segunda nominación. Esto para poder descargar, digamos, los procesos. Pero de ambos son la misma función. Pues ellos conocen, digamos, casos leves, en otras palabras. Casos leves que no tienen mucha trascendencia. Inclusive conocen casos de alimentos, pero de alimentos que no sobrepasen, digamos, la unidad impositiva tributaria, ¿no? De repente son algo mínimo, porque se pone en una población, no son pues, profesionales, no trabajan en una institución, mayormente la mayoría son, digamos, se dedican al agro, se dedican a cuidar los ganados, ¿no? Entonces, en base a esa realidad, ellos administran justicia y tratan de resolver el conflicto social, ¿no? Entonces están limitadas sus competencias, sus funciones. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, un juez de paz que, digamos, un juez de paz, digamos, realice, digamos, un proceso de alimentos donde, digamos, el obligado o el demandado perciba, digamos, es un congresista, o unos 30.000 soles que ganen, ¿no? O 15.000 soles, un congresista. Pues ese juez no puede resolver, no puede llamar ¿no? al congresista ni a cualquier otra persona que ya sobrepasó el monto. Pues ahí establece un monto, hasta qué monto pueden conocer, digamos, un juez de paz. Si pasa ese monto, ya es de competencia del juez de paz letrado. Entonces, si nosotros estamos ya en una ciudad, hablamos de juez de paz letrado. Entonces, cuando se hablamos de juez de paz letrado, ya estamos hablando de un juez, necesariamente el requisito es ser abogado y colegiado, ¿no? El juez de paz letrado ya tiene que someterse a un concurso, ¿no? Entonces acá ya, quien lo va a designar es la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Entonces ellos ya van pidiendo los requisitos, entonces obviamente hay digamos, un examen, de esa manera se va clasificando, ¿no? Entonces ahí ya van a determinar el currículum, sus conocimientos, y todo ello, se va a hacer cargo del juez del trabajo. Entonces él también tiene sus competencias en cuanto al monto, en cuanto a los casos, ¿no? También se limita. Pero pasado
digamos, los montos que debe conocer un juez de padre de trabajo, pues recién ahí conocen un juez de primera instancia, en este caso juez civil, pero también juez de familia. Un juez civil con un juez de familia está en el mismo nivel, ¿verdad? El juez penal también está en el mismo nivel, ¿no? Los jueces de paz letrado, luego vienen los jueces civiles, penales, laborales, todos están en el mismo nivel. Y luego la otra instancia es ya la sala civil, la sala penal de apelaciones. Entonces, estamos hablando de segunda instancia, ¿no? Primera instancia, juez de paz letrado, segunda instancia, los jueces penales, ¿cierto? Los jueces constitucionales, los jueces laborales. Y segunda instancia estamos hablando de la sala civil, sala penal de apelaciones. ¿Sí? Y la otra instancia, última, ella es la Corte Suprema. O sea, la Corte Suprema, y vamos a llegar, ¿mediante qué recurso? ¿Saben ustedes? ¿Mediante qué recurso llegamos a la Corte Suprema? Este no es nuestro curso, pero estamos recordando, ¿no? La casación, doctor. Mediante el recurso de casación, ¿cierto? Antes había solamente en civil casación. Llegaba a la Suprema mediante un recurso de nulidad. Ahora, con el nuevo Código Procesal Penal, también en materia penal hay recurso de casación. Entonces, con el recurso de casación, cuando sale la sentencia en segunda instancia, se me da un plazo de 10 días para yo formular el recurso de casación, ¿no? Y va a conocer la Corte Suprema en última instancia. Entonces, ahí se va a resolver en última instancia la Corte Suprema. Pero también hay casos que se puede ir a la jurisdicción internacional, ¿no? Ahí tienen sus requisitos, formalidades para llegar a esa instancia. Entonces, nuestro sistema jurídico es la Corte Suprema y en materia constitucional, en la máxima instancia, estamos hablando del Tribunal Constitucional. ¿Entienden? Eso para repasar, ¿no? Eso ya ustedes han hecho, no estamos solamente repasando las jerarquías que tenemos de conocer nosotros. Entonces, en materia constitucional, ¿no? Entonces, en pugna mejor lo vamos a presentar al juez civil, nuestra demanda de amparo, o pues, digamos, el habeas corpus, cumplimiento, y demás, ¿no? Entonces, si no nos dan la razón, vamos a apelar a segunda instancia, que es la sala civil. Si en la sala civil no nos dan razón en cuanto al derecho vulnerado, entonces, mediante el recurso de agravio constitucional, vamos a llegar al Tribunal Constitucional, cuya sede, ustedes saben, ¿cierto?, en Arequipa y en Lima. Entonces, ellos, en última instancia, van a resolver. Inclusive nosotros pedimos informes orales, ¿ah? Ustedes saben, ¿no?, al Tribunal Constitucional. Por eso es que es importante que ustedes, en todos los derechos, tienen que exponer todo. Es la mejor forma de practicar, de hablar en público, de hablar consistentemente, de plantear las posiciones de nuestros patrocinados a fin de que entiendan y de esa manera resuelvan el derecho vulnerado, ¿no? El derecho constitucional vulnerado. Entonces, esas son las instancias o jerarquías en el Poder Judicial. Es por eso que acá, ¿no?, en materia constitucional, conocemos jueces, ya hemos dicho de qué manera, y o sea, ya sabemos también de qué manera conoce el Tribunal Constitucional. Y eso está previsto en la Constitución. Está previsto en el Código Procesal Constitucional, ¿no? Acá hay un- una, una institución nueva que se ha insertado en este nuevo Código Procesal Constitucional. Si ustedes revisan el anterior Código Procesal Constitucional derogado, no van a encontrar esta figura jurídica, ¿ya? Entonces, esta nueva figura jurídica se ha llamado el amicus curiae. Amicus curiae. Entonces, esta institución jurídica dice: el juez, la sala o el tribunal constitucional, si lo consideran conveniente, ¿no?, o sea, opcional,
podrán invitar a personas naturales o jurídicas en calidad de amicus curiae para que el nuevo Código Procesal, ¿no?, exprese por escrito o oralmente su opinión jurídica o sobre una materia compleja. También puede invitarse al amicus curiae a que ilustre al juzgador sobre conocimientos no jurídicos, técnicos especializados de relevancia necesaria para resolver la causa. Pues, ¿qué estamos hablando? ¿Qué es un amicus curiae? Prácticamente es una persona tipo perito, es una persona especializada en materia constitucional, no solamente dentro de la jurisdicción interna, sino internacional. Entonces, es como un perito que a pedido del juez o del Tribunal Constitucional, cuando hay un vacío, no se puede interpretar, no se puede resolver un conflicto, entonces se recurre a este amicus curiae, una persona especializada que va a hacer su opinión, ¿no? Va a ser sobre, digamos, materia jurídica, pero en materia constitucional. Pues estos señores van a ilustrar al juzgador para que se resuelva un conflicto, porque hay duda, digamos, en la aplicación de una norma constitucional. Porque ustedes saben, ¿no? En materia constitucional no solamente se recurre al Código Procesal Constitucional, sino también a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que tiene estricto orden para la aplicación de la Constitución, ¿no es cierto? De ahí que un grupo, ya hemos dicho ya, va a exponer sobre los 30 artículos que ampara la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y en base a ello, los países que son parte o tienen convenio con los derechos humanos, obligatoriamente tienen que insertar en su constitución esos artículos. ¿Mm? Son artículos que están como base de nuestra constitución, como es el derecho al trabajo, a la vida, a la salud, a la educación y otros. Eso lo vamos a ver en su oportunidad. Entonces, el amicus curiae, veremos, es un técnico, es un especialista, es un perito, ¿no?, que va a aclarar, que va a aportar sus conocimientos técnicos jurídicos, ¿no? Y no siempre jurídicos, ¿no? De repente de la realidad, para poder resolverse en caso de una duda o una interpretación de una norma, ¿no? A veces se presentan casos sui generis, ¿no?, que no son regulares. Pues para eso, en este nuevo código, ¿no?, se incluye esta nueva figura jurídica, el amicus curiae, ¿ya? Entonces, eso es para que ustedes tengan conocimiento. Entonces, aquí también hay requisitos para ese especialista, para ese perito que va a actuar en materia constitucional o procesal constitucional. Dice, son requisitos que debe cumplir la participación del amicus curiae. No es parte ni tiene interés en el proceso. O sea, es un tercero que las partes que siempre actúa, siempre cuando lo va a comparecer o solicite un juez o el Tribunal Constitucional, que no es parte del proceso. Es una persona tercera, ¿no?, con la especialidad. Tiene reconocida competencia e idoneidad sobre la materia que se le consulta. No necesariamente es un especialista, ¿no? Debe tener su maestría, su doctorado, debe tener, digamos, una especialización, pues, digamos, no solamente en el Perú, sino en otros países, ¿no? O sea, es una persona solvente, ¿no?, que conozca su capacidad, digamos, jurídica en materia constitucional. Y su opinión no es vinculante. ¿Qué significa es vinculante, no es vinculante? ¿Alguien puede decirme? Que su opinión no interfiere en el proceso, doctor. O sea, Ya, no afecta el proceso. ya. ¿Cuándo un precedente es vinculante? Por ejemplo, en materia constitucional. Cuando lleva relación de un mismo caso, tiene un mismo fin. Ya. ¿Alguien más? ¿Cómo apellida? Charaja Flores Miguel Ángel, doctor. Ya. ¿Alguien más? Yo les hago una pregunta. Digamos, un presidente sale del Tribunal Constitucional. Ustedes saben quién es el que aclara, ¿no?, para que los jueces apliquen.
digamos, unos plenos casatorios, en el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces yo les pregunto, digamos, cualquier presidente que emite el Tribunal Constitucional, ¿es de cumplimiento obligatorio? ¿O cuándo es cumplimiento obligatorio para las partes? Porque algunos son facultativos, ¿no? De un presidente del Tribunal Constitucional. En el caso es vinculante y en el caso no es vinculante. ¿Alguien sabe? Fíjense, cuando sale un presidente del Tribunal Constitucional, simplemente como presidente, es facultativo su aplicación. Pero si el Tribunal Constitucional emite un presidente vinculante, así como su nombre, es de cumplimiento obligatorio bajo responsabilidad de los jueces. ¿Ya? El otro es facultativo, cuando no es vinculante. Eso deben tener conocimiento ustedes. Eso lo van a aplicar en la práctica ustedes. ¿Cuándo es vinculante y cuándo no es vinculante con un presidente que emana del Tribunal Constitucional? ¿Ya? Su admisión al proceso le corresponde al órgano jurisdiccional. Entonces, de todas maneras, el que va a solicitar el requerimiento de este especialista o perito amicus curiae no es cualquier persona, ¿no? Sino va a requerir el órgano jurisdiccional o el Tribunal Constitucional. O sea, se imagina a ese nivel, es una persona pues totalmente capacitada, es una persona, digamos, que especialista en la materia, ¿no? No cualquiera va a ser el amicus curiae. Es un técnico especializado que conoce bastante sobre la historia de constituciones. Es una especialidad, ¿no? Prácticamente. Y te considera como un auditor en derecho, ¿no? Y conoce y puede resolver cualquier controversia o cualquier, digamos, vacío en la aplicación de una norma constitucional o procesal constitucional. Dice, el amicus curiae carece de competencia para presentar recursos o interponer medios impugnatorios. Entonces, ¿qué pasa, no? Si este amicus curiae hace una opinión técnica, ¿cierto? Simplemente, digamos, el juez no lo considera, su opinión de él, porque no le parece al juez, porque al final el juez es el perito de peritos. El juez es el responsable que tiene que resolver el conflicto. Entonces, en esos casos, ¿cierto? No puede apelar ese amicus curiae, porque no es, ya hemos dicho ya, no es parte del proceso. Es un tercero sin interés en el proceso. Solamente va a actuar al requerimiento del juzgado o al requerimiento del Tribunal Constitucional. Pues esta es una nueva figura jurídica, ¿no? En materia procesal constitucional. No había más antes. ¿Ya? De repente a un grupo vamos a darles para que puedan analizar el anterior Código Procesal Constitucional y este nuevo Código Procesal Constitucional para ver, ¿no? Qué diferencias se dan, digamos, entre los dos códigos, ¿no? Cuáles son las diferencias que se han insertado, ¿no? Con el anterior en materia procesal constitucional. Ahí vamos a aclarar estos puntos. Acá dice, ¿no? Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieran la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante. ¿Cuándo es vinculante? Cuando adquiere cosa juzgada. ¿Qué significa cosa juzgada? ¿Alguien sabe? Cosa juzgada. ¿Qué es? ¿Qué saben de cosa juzgada? ¿Se podría llamar también una sentencia firme con sentido autor? ¿Cosa juzgada? ¿Está bien? ¿No? Ya no hay otra. Significa que ya no hay otro recurso por encima de lo que ya establecido. Perdón, ¿cómo apella? Laime Chávez, doctor. Laime. Laime Chávez, Jonathan, doctor. Laime Chávez. Ya.
Bien, entonces decíamos, la sentencia del Tribunal Constitucional que adquiere la autoridad de cosa juzgada. Entonces, cosa juzgada, ya saben, es cuando llega a la última instancia y ya no hay otro recurso más, ya no hay otra instancia más que para apelar, ¿no es cierto? Pues ahí adquiere la calidad de cosa juzgada. ¿Y una cosa juzgada se puede reabrir nuevamente la investigación o no? Eh, no, ¿En qué- doctor, en- por eso tiene el nombre de cosa juzgada. Pero hay una excepción, ¿no? ¿Alguien conoce? Hay una sentencia de última instancia que da cosa juzgada, ¿no es cierto? Doctor, buenas Sí, noches. sí, vamos. J. Coronel, doctor. ¿Se podría decir la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Ya, ¿O ya no? no, pero este es cosa juzgada, o sea, ya está juzgado ya. Pero hay una salvedad. ¿En qué casos puede reabrirse otra vez la investigación de ese caso cuando está ya, en otras palabras, está zanjado, está ya cerrado? Entonces, ¿cómo se llama la institución, sabe? Fíjense, por vuestro conocimiento, cuando es cosa juzgada, saben ustedes, no bis in idem, ¿no? Cosa juzgada. Entonces, su principal requisito es, ya no se puede revisar, está ya en última instancia. Pero hay una excepción, ¿ya? Se puede, Sería con una triple identificación. no, o sea, uno puede plantear una nueva demanda. ¿Saben cómo se llama? Fíjense, se llama, pueden plantear ustedes la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta. Nulidad de la cosa juzgada fraudulenta. Es una nueva acción. ¿Cuándo se plantea este caso? Se supone que una sentencia está consentida, ya se ha ejecutado, ¿no? Pues ya nadie puede tocar más. Su dice, ya está resuelto, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si con el tiempo yo me entero y para sacar sentencia a favor de X persona, digamos, ha habido un fraude, tanto del secretario o del juez, y me entero que al juez como le han pagado, por decir, ¿no? Y hay indicios, ¿no? Aparecen indicios o elementos de prueba que de forma fraudulenta han obtenido esa sentencia que ha quedado consentida y tiene la calidad de cosa juzgada. Entonces, en esos casos hay una excepción, ¿no? Que ustedes sí tienen que probar, tiene que haber pruebas que exista en forma fraudulenta, ¿no? Que las partes, el secretario o el juez ha obtenido una sentencia, ¿no? En última instancia, ya tiene la calidad de cosa juzgada. Pues ahí se plantea la nulidad de la cosa juzgada fraudulenta. Y los requisitos son nuevos elementos de juicio, no los que ya se han discutido. Nuevos elementos de juicio que establezca que sí se ha variado, digamos, esa sentencia, o que se ha obtenido, mejor dicho, en base a un fraude, a una falsificación de documentos, o simplemente en base a una corrupción, y que de repente, digamos, yo tengo, digamos, por decir, ¿no? Tengo a la vista lo que una de las partes ha depositado al banco, por ejemplo, a nombre del juez, digamos, 10.000 soles, ¿no? Pues encuentro un WhatsApp donde dice, ya le he depositado 10.000 soles para que usted me apoye en tal juicio, tal, tal, tal. Pues, o sea, con fraude están obteniendo una sentencia que ha adquirido la calidad de cosa juzgada. ¿Entiendes? Si yo tengo esos elementos de prueba, ¿no? Entonces yo planteo una nueva demanda de nulidad de cosa juzgada. Ahí se va a determinar si es legal, ¿no? Esos elementos de prueba, si son legales, si son reales, si son verosímiles, o si lo interpretan falsificado, ¿no? O sea, ya actuará peritos, establecerán si esas pruebas que usted demostrando el fraude son verídicas o no son verídicas. Pues de esa manera va, va a iniciarse una nueva demanda de nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Es una excepción que bien, ustedes deben conocer, ¿no? Entonces, no es aplicable, digamos, es una acción sui generis. Rara vez, en otras palabras, digamos, va a proceder este hecho, ¿no? La mayoría, pues, ahí queda, ¿no? A veces no sabemos cómo los tiene, pero si no tenemos pruebas, ¿quién vamos a plantear una cosa, ¿verdad?
¿no? Al inicio declarada improcedente, ¿no? La parte de pruebas. Entonces, volviendo a nuestro diapositiva, dice, las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieran la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante. Entonces, ¿qué significa eso? Pues como última instancia es cosa juzgada, pues es documento obligatorio para todos. Entonces, ahí sí es precedente vinculante. Cuando así lo exprese la sentencia, que es vinculante. Cuando es vinculante, es vincula a todos. Su cumplimiento obligatorio de esa aclaración, de esa decisión, de ese precedente que establece el Tribunal Constitucional, ¿ya? Donde precisa el extremo de su efecto normativo, formulando la regla jurídica en la que consiste el precedente. Cuando el Tribunal Constitucional resuelve apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta del precedente. Pues como verán ustedes, ¿no? El Tribunal Constitucional no es un solo juez, ¿no? Está compuesto por 7 miembros, ¿no? Entonces, algunos no están de acuerdo con la decisión. Se puede apartar de esa decisión. Para eso tiene que ser motivada, ¿no? Eh, debidamente motivada, porque están apartándose de la decisión de los demás, ¿no? Entonces, de esa manera, hacen respetar. Entonces, si hay un problema, entonces ellos salen de responsabilidad apartándose de la decisión. Pero esa decisión, apartándose, tiene que ser debidamente fundamentada, ¿no? O sea, fundamentos fácticos, jurídicos y elementos de prueba que acrediten pues, que él tiene una posición distinta a los demás miembros del Tribunal Constitucional. Ya. También dice, para crear, modificar, apartarse o dejar sin efecto un precedente vinculante, se requiere la reunión del Pleno del Tribunal Constitucional y el voto conforme de 5 magistrados. O sea, de los 7, 5, ¿no? 5 deben estar en contra. Entonces ahí pueden modificar, apartarse o dejar sin efecto un precedente vinculante. Y ya saben ustedes, el precedente vinculante es de cumplimiento obligatorio para las partes. Basta que quede consentida o ha tenido la calidad de cosa juzgada, como hemos dicho, pues, ¿no? Entonces, si quieren apartarse del precedente vinculante, pues requieren 5 votos los magistrados del Tribunal Constitucional frente a los 7. Es por mayoría, en sus palabras, ¿no? Se apartan. Y que estar expresado en fundamentos fácticos, jurídicos y medios de prueba. Tiene que haber un sustento, una motivación, el por qué, digamos, no debería, digamos, ser presidente ser vinculante, ¿no? Porque sabemos, cuando es vinculante es un cumplimiento obligatorio para todos los jueces. Es el máximo de determinación, ¿no? También emite la Corte Suprema presidentes vinculantes, ¿no? Que es de obligación a todos los jueces, ¿no? De la República. Pues cuando hay vacíos, ¿no? Sacan presentes. Dice, en los procesos de acción popular, esa también es una garantía constitucional, ahí sí, ustedes saben, la competencia es de la sala de la Corte Superior, de acuerdo al caso concreto, si es civil, penal, constitucional. Entonces, ya no es el juez competente en acción popular, como hemos dicho, el juez constitucional, ¿no? O la sala civil o, digamos, el Tribunal Constitucional. Y no hay acá en los jueces de acción popular, el que inicia es la sala competente de la Corte Suprema de la República, también puede ser modificado de vinculantes. Pero cuando se entabla, como vamos a ver más adelante, cuando se entabla una demanda de acción popular, vamos a presentar de frente a la sala, digamos, civil o penal, de acuerdo al caso concreto, vamos a presentar. Y de ahí también llega una recurso de constitucional, llega también al Tribunal Constitucional. Entonces, en este proceso de acción popular, dice la sala competente de la Corte, ¿no? De la Corte Suprema de la República también puede crear, ¿no? Modificar o derogar precedentes vinculantes, ¿ya? Con el voto conforme de 4 jueces supremos. Pues estamos hablando acá
No, ya no estamos hablando del Tribunal Constitucional, sino de los jueces supremos, porque son competentes los jueces superiores, ¿no? Y si no dan razón, se puede elevar, puede apelar a los jueces supremos. Entonces ellos también requieren una cantidad de jueces que tienen que votar, ¿cierto? La sentencia que lo establece formula la regla jurídica en lo que consiste el precedente, expresa el extremo de su efecto normativo y en caso de su apartamiento los fundamentos de derecho en que se sustenta. Entonces, la motivación, ¿no? En este caso de la Suprema, estamos hablando de un proceso de acción popular. Entonces, ahí también se puede apartar de un precedente vinculante. En esta vez estamos hablando no del tribunal, sino estamos hablando del Corte Supremo, ¿cierto? En este proceso de acción popular. Vamos a ver, un grupo va a exponer, vamos a ver que el competente en la sala superior, civil o penal. Y cuando una de esas salas son presentes, se presenta a la sala civil o penal de la Corte Suprema. Eso lo vamos a ver en su oportunidad. Entonces, estamos aclarando esa parte. Y hasta acá alguna pregunta, algún comentario. ¿Está clara algún comentario, alguna inquietud sobre los presentes vinculantes? Está claro, ¿no es cierto? Claro, esta materia yo los voy a pasar antes del examen para que también puedan revisarlo, interpretar. Si tienen, digamos, de repente tienen su código procesal constitucional comentado mucho mejor, para que ustedes puedan interpretar, digamos, con mayor base, fundamentos jurídicos o legislación comparada, ¿no? De esa manera vamos interpretando y conociendo el espíritu de las normas del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional. ¿Ya? Entonces, con esa diligencia nos vamos a despedir hasta la próxima clase. Vamos a cambiar de curso. ¿Ya? No hay una inquietud, ¿no? Bien, entonces el delegado me lo, pasa la relación de los grupos que ya lo tienen armados, para yo en forma indistinta sortearlos, decirles quién es primer grupo, segundo grupo, tercer grupo, y darles los temas para la siguiente clase. ¿Cuándo nos toca la siguiente clase? ¿De acuerdo al horario? ¿Alguien sabe? El lunes, doctor. El lunes, ¿no es cierto? El lunes, segunda hora, nos toca, ¿no? Pues, Sí, doctor. entonces, como lo van a pasar a WhatsApp, entonces el lunes ya lo voy a sortear en forma indistinta. ¿Quién es primer grupo, segundo, tercero? Y de acuerdo a eso, darles los temas con tiempo para que ustedes vayan preparándose, porque ese va a ser un debate, ¿no? Todos vamos a intervenir, ¿no? Después de la exposición de los compañeros, ya hemos hablado de la política, cómo va a ser. De esa manera vamos clarificando, aclarando teoría y luego hacemos práctica, ¿no? De las garantías constitucionales. ¿Ya? En ese entender nos vamos a despedir hasta la próxima clase. Buenas noches con todos.